La máscara, Jim Carrey. Palabras que tienen relación, pero ¿qué te diría si no viste algo importante de la película? ¿Que te faltó algo? Pues resulta que en una de las escenas, más exactamente en la que Jim está bailando con los policías al fondo, apareciera algo. Mucho teorizan que es un extra que entró en la toma accidentalmente, otros dicen que fue alguien del staff, aunque esto no puede ser ya que aquella figura era parecida a Jim Carrey. No ha hablado de esto ni nadie del staff de la película. Después de unos años se retiraría, aunque se dice que uno de los del staff se quedaría con esta escena como un recuerdo de la película. Todo iría bien para este hombre, al cual para mejor entendimiento nombraré Joe. Joe, a las semanas de tener esta obra en la pared, que está al lado de sus escaleras, comenzaría a escuchar voces, después gritos y por último fuertes pisadas. Esto siempre se escuchaba cerca de la escalera. Joe tiene un perro el cual siempre antes de que colocase la escena se quedaba a dormir. No quiere pasar ni siquiera de día por estas. Joe tiene que levantar a su mascota para que pueda subir estas y por las noches ver cómo se esconde rápidamente debajo de su cama cuando comienzan los ruidos. Joe siempre cuando pasa esto va a revisar y no encuentra nada, aunque cuando se va a dormir vuelve a pasar lo mismo. Una noche Joe pasaría por lo mismo y harto de esto confrontaría a la entidad gritando y desesperándose, aunque no tuvo resultados ya que el ruido seguía incluso aunque él estaba en las escaleras. Joe en ese momento miró la escena de la máscara y vio la sombra de atrás, la cual era la de Jim Carrey acercándose cada vez más. Joe al ver esto se asustaría, aunque después de que volviera a verla el efecto había terminado. Por esto Joe decidiría quemar esa obra, aunque esta no se quemó. Así con el problema detectado ya sería más fácil lidiar con pues para desgracia de Joe los efectos se volvieron más violentos, con su perro llorando cuando pasaban las horas de los eventos paranormales, como golpes en la puerta de su cuarto, caminatas también, y lo peor de todo, Joe hace más de 4 años había adquirido un armario de Mario Bros, el cual tenía en su cuarto. No tocaba por completo la pared, y además estaba de tal forma en el cual todas sus esquinas se veían. Cada vez que veía ese armario y observaba la esquina izquierda inferior de podía ver un rostro y una mano asomándose por esta. Los describía como un ser delgado, el cual su brazo era muy largo y su cara, algo amorfa, deforme y sin ojos, un niño tal vez. Cuando pasaba esto Joe lo miraba fijamente, ya que cuenta según una idea popular, de que si te enfrentas a estos entes estos te dejan en paz. Así Joe decidió seguir con esto hasta que un día uno de sus amigos le diría que lo iba a acompañar para comprobar que lo que decía fuese cierto, y si era iba a llamar a su tía, la cual era una medium, para que lo ayudase. Así pasó el día. En el tiempo de los eventos, algo en el día, resulta que el amigo de Joe iría hasta el sótano de la morada por algo de beber, ya que ahí se guardaban cervezas de emergencia. Después de bajar y abrir el congelador, vería de repente al ser que Joe describiría asomándose por una de las esquinas de la nevera. Al ver esto se asustaría mucho y iría inmediatamente donde Joe para que bajara y viera eso. Así Joe bajaría y le diría que esperaba que eso no pasase en la noche, ya que el efecto cada vez era más fuerte y cada vez ese niño se acercaba a la cama de Joe, incluso llegando a verlo cara a cara. Al llegar la noche el amigo voltearía el 4 de Jim y después se iría a dormir. Joe le diría que oraran juntos, ya que, aunque no le ayudaba, lo tranquilizaba y sentía seguridad por si algo más horrible pasara. Así ambos oraron y después comenzaron los efectos.
Todo pasó en orden como siempre hacia el ente, aunque en un momento dado el perro de Joe comenzó a rasguñar la habitación. Ambos fueron inmediatamente por el animal y el amigo de Joe sentiría como una presencia estaba detrás de él. Después de eso este sacaría un bate de uno de los costados de la cama y gritaría al aire para amenazar al fantasma. Joe entonces abriría la puerta y así ambos saldrían. Mientras iban de camino hacia las escaleras estos comenzarían a escuchar golpes en las puertas y además voces los cuales los llamaban. Así todo fue hasta que llegaron a las escaleras y ahí vieron al niño sentado junto al lugar de la escena. Después de esto el amigo de Joe iría rápidamente a atacar al ente. Al alcanzarlo este vería como sus golpes no le hacían nada. Después de un rato estos decidirían salir de la casa e ir a la del amigo de Joe. Así todo se calmaría y Joe lo pasaría un poco mejor, aunque algo importante se les había olvidado. El perro aún seguía en la morada y Joe iría por el armado para tener seguridad. Así este llegaría a la entrada de su casa y vería a su perro, pero además de esto silueta de la escena, la cual lo saludaba. Joe decidiría correr e ir con violencia a su morada. Así este abriría la puerta de una patada y atacaría a esa sombra, la cual se retorcería como si estuviera sufriendo. Después de que Joe viera que ya había tenido suficiente, decidiría coger a su perro, el cual por un momento Joe sentiría que le hablaría. Por esto soltaría a su mascota y como si fuese una pesadilla el niño aparecería. Este obligaría a Joe a subir por las escaleras hasta llegar al cuadro de la escena. De repente aparecería la sombra de Jim y con una de sus manos lo comenzaría a estrangular. Joe se zafaría y escaparía hasta su cuarto, en donde se escondería en el armario de Mario Bros. Ahí este duró toda la noche, escuchando cosas y viéndolas hasta que llegó su amigo y procedieron a hacer la limpieza. Después de esto se sabe que Joe se mudó y que conseguiría otra casa tiempo después.